Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio 0 del Sadman Talks, que como sabéis es el podcast que voy a realizar junto a otros amigos que traeré como invitados. Y nada, os voy a explicar un poquito en profundidad de qué va a tratar, que ya os lo dije en una publicación de Instagram, que si no me seguís, seguirme en esa cuenta, que es donde subiré también los mejores momentos de cada podcast, ahí en trocitos pequeños para no saturar mucho el YouTube. Y eso, que ahí subiré también las carátulas de los invitados que vendrán para que podáis verlos. Y aquí quedaos porque os diré quiénes son los primeros dos invitados, que estarán muy bien. Ya os lo digo que están muy bien porque ya los he grabado. Y sí, estoy grabando esto después de grabar los dos primeros capítulos para asegurarme que os podía decir quiénes iban a ser los dos primeros invitados. Porque imaginar que grabo esto antes de hacer los dos primeros capítulos, digo, oye, van a venir no sé quién, no sé cuánto, y luego no vienen. Entonces esto habría sido un fail total. Y nada, voy a empezar un poquito diciendo cómo va a ser el formato, y así también lo sabéis un poco, porque como os digo, ya lo dije un poquito en resumen en Instagram, pero aquí os lo voy a decir mucho más en profundidad. Y bueno, el formato va a ser pues una charla. Vamos a estar dos personas, en un principio, bueno, dos invitados, porque el invitado puede ser una persona solo, un grupo o pareja, lo que sea. Eso ya se irá viendo, así que habrá sorpresas a lo largo del año. Y se trata pues de que estaremos dos personas, una persona aquí y otra persona aquí. Ahora, hoy yo estoy en el centro porque no hay nadie, e iremos charlando sobre varios temas. Como sabéis, el tema principal va a ser la educación en España. Trataremos cómo cada invitado ha tenido su paso por bachillerato, cómo eligió la carrera, qué tal la selectividad, consejos que os pueda dar de cara a vuestros estudios, el por qué escogió su carrera, si ya ha acabado la carrera, qué tal le está yendo en cuanto a trabajo, qué tal las prácticas, todos los consejos que os pueda dar y experiencias y consejos que ya lo he dicho, perdón, que me he repetido, que os puedan dar, va a ser bienvenido, porque así yo creo que os ayudará mucho a que luego podáis decidir ir a una universidad, ir a otra, elegir un estudio, otro estudio y poco más. Yo creo que ahí está bien, y ya os digo que he grabado los dos primeros capítulos y está muy muy bien, sobre todo el segundo, porque no digo que el primero esté mal, sino que el segundo lo toca mucho en profundidad y es alguien que, lo digo porque es alguien que ya ha acabado la carrera, entonces prepararos que os va a interesar mucho. Y nada, bueno, ¿cuánto durará? Pues no sé, no hay una duración fija, iremos hablando sobre los temas y lo que vaya durando. Entonces, como si dura 50 minutos, pues 50 minutos. Si dura 2 horas, 2 horas. Si dura más, pues será más. Y aparte de tocar la educación en España, también tocaremos diversos temas como será la actualidad, depende de cada invitado. Tocaré deportes, arte, economía, política, porque no con todos los invitados voy a tocar el tema de deportes, porque no todo el mundo le va a gustar, porque como ya os he dicho, son mis amigos y les conozco más o menos bien, entonces sé de qué puedo hablar para sacarle jugo. Y eso, para vosotros no será actualidad cuando lo veáis en el día, porque los capítulos yo los grabo de anterioridad, entonces será la actualidad del momento que grabemos el podcast. Por ejemplo, los podcasts que grabé en diciembre pues se van a subir en enero, entonces no será actualidad de enero, será actualidad de diciembre. Entonces los capítulos que se suban a lo mejor en febrero serán actualidad de enero. Por eso digo que si veis y decís, oye, ¿qué actualidad es esta que vais atrasados, que esta noticia ya ha pasado y yo ya lo sé? Pues para que lo sepáis, que yo los podcasts los grabo con anterioridad porque no los grabo en vivo. En un futuro, si lo grabo en vivo, alguno haga una prueba en grabarlo en vivo, pues veréis que pues se tocarán temas de ese mismo día, esa misma semana. Y como os digo, pues aparte de tocar eso, pues tocar los temas, la primera parte será un poco más entrevista, porque yo le haré preguntas al invitado sobre los estudios, para que me vaya diciendo, y en medio de lo que me cuente le iré haciendo más preguntas sobre lo que vaya tocando. Y luego la segunda parte, que son las noticias de actualidad, pues será un poco más conversación le diré, oye, tú sabes de este tema, él me dará una opinión, yo le daré otra opinión, para que sea más llevadero y que no todo sea yo haciendo preguntas y él respondiendo, y que también los invitados que vengáis podéis hacerme preguntas a mí, que no hay ningún problema, por si queréis saber mi opinión. ¿Y qué más? Los dos primeros invitados os voy a decir quiénes son. El primer invitado es mi amigo Jorge y el segundo es Paco. Los dos son súper interesantes, yo os recomiendo que los veáis. Y bueno, ya os lo digo en el primer capítulo que grabé, pero el primer episodio en cuanto a nivel de producción salió un poquito mal porque, bueno, hubo unos problemas que lo comenté, así que ya lo veréis, pero el segundo va perfecto y está muy muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo deciros? Sí, que lo subiré cada fecha, día 1 y día 15 de cada mes,
entonces habrá 2 capítulos al mes y en total habrá pues si es 2 por 12, pues 24, una multiplicación sencilla para todo el mundo. Y los invitados, como os digo, habrá 24 invitados, pero puede ser que un invitado sea una pareja o un grupo, entonces no lo trato como 2 personas, 2 invitados, sino es el invitado. Entonces el invitado puede ser pareja, grupo o lo que sea. Y poquito más, creo que no os tengo que decir mucho más. Tengo que tocar algún tema más. A ver, que estoy pensando, que me he puesto aquí a grabar esto sin un guión, porque en los podcasts sí que me hago un guioncito de qué hablar y voy con más tranquilidad, porque miro un papel y digo, mira, voy a tratar este tema o el otro, pero ahora me he puesto a grabar y sin guión ni nada, para que sea así un poquito más natural. Bueno, como veis la mesa, he puesto un poco de decoración que tengo aquí por casa y detrás hay unos cuantos pósters para que no se vea muy soso, y también me están preparando una amiga mía que es diseñadora un cartel con el logo y el nombre del podcast, que irá aquí, que lo pondré aquí en medio, porque ahora estoy en medio y no se ve el cartel central, pero cuando los invitados y yo estemos a los lados sí que se ve y quedará súper guay. Y en la mesa iré cambiando un poquito la decoración para que no sea muy soso, porque el primer capítulo lo grabé sin nada y se ve bastante soso, como una mesa blanca sin más. Y eso, que es que lo veis ahora y al menos tiene un poquito de gusto, de que lo veis y decís, mira, no es blanco. Y bueno, también esto os puede interesar, bueno, no es que es que os va a interesar de dónde lo voy a subir, porque se subirá a 3 plataformas. Lo subiré a YouTube con vídeo, a Spotify lo subiré con audio, al igual que en Apple Podcast. Spotify está seguro que lo voy a subir, y Apple Podcast aún no lo sé porque lo tengo que gestionar, pero yo creo que también lo subiré. Pero como os digo, cosas que cambie a lo largo del proceso, que quedan unos días. Estamos a día, pero voy a mirar. Estamos a día 21 y el día 2, porque subiré el primer capítulo, y diréis, ¿por qué el día 2 y no el 1? Porque la gente vendrá de resaca de Año Nuevo, entonces prefiero subirlo el día 2 porque estará la gente más atenta y entonces lo podrán escuchar todo el mundo. Esa sea la única excepción, porque todos los demás sí que lo subiré el día 1 y luego el 15 siempre estará. Y eso, que como os digo, que estéis atentos, porque en YouTube siempre estará con vídeo, en Spotify y en Apple con sonido. También os digo que en Spotify a lo mejor os salta algún anuncio, porque pues si no tenéis Spotify Premium, pues os va a saltar, porque así es Spotify. Y que también que así yo voy ganando un poco de... No sé si monetizaré, porque no tengo ni idea, pero si lo monetizo, pues mira, que así voy rentabilizando un poquito lo que he invertido, que ha sido bastante. Que os lo enseñaré en un próximo vídeo en el canal de cómo es el setup, porque si veis cómo tengo el salón, es que mi madre me mata. Bueno, mi madre lo ve, pero cada vez que viene y lo ve, porque es en mi salón, tengo como el que sea un sofá, una mesa, pues es una locura, pero os lo enseñaré en un próximo vídeo. Y poquito más, voy a dejar el vídeo aquí, que este capítulo también, que es el capítulo 0, lo voy a subir a YouTube, y también lo subiré a Spotify, porque así el proceso de subir el primer capítulo, que es lo que más tarda de cara a al primer capítulo y el segundo, bueno, prefiero llamarlo episodio, pero los llamo capítulos, no sé por qué, pero son episodios, se harán más ligeros. Entonces, no sé cuánto llevo. Importante, seguirme en Instagram, que el Instagram lo dejo en la descripción, que es @sadmantalks, todo junto, que ahí daré mucha información. Subiré momentos graciosos, momentos cortitos de cada podcast. Por ejemplo, algo que me pueda parecer muy interesante, lo subiré ahí como fragmento, y así lo tenéis y lo podéis ver. Y poco más, seguirme en Instagram, darle a like en YouTube, en Spotify compartirlo, igual que en Apple Podcast. Y poco más, que si os ha gustado, animaos a comentar temas que pueda tratar, porque es que soy muy malo buscando temas, soy muy malo. Me pongo a ver las noticias y digo, ¿qué temas trato? Que al final, oye, acaban saliendo bien, pero seguramente vosotros, que estéis más al día de las noticias, no como yo, que me paso el día en Twitter, sabréis mejores cosas. Entonces dejadlo en los comentarios, que me ayudaréis a seguir con temas interesantes que tratar, porque así habrá más diversidad. No hace falta que sepáis el invitado, ponerme temas genéricos, decir, oye, trata este tema, y así yo los voy apuntando, y dependiendo de qué invitado, pues lo voy haciendo. Y nada, poquito más. Os dejo por aquí, que tengáis buen finde, que lo estoy grabando un viernes, y cuidaos, un saludo. Hasta luego.